Estamos abriendo el informe para poder continuar. Ya. Muy bien, eso es lo que habíamos realizado, ¿no? El día sábado. Habíamos realizado un pequeño informe dinámico, ¿no? Que obviamente cuando seleccionamos algún filtro, nos hace la variación en todos los gráficos respectivos. Muy bien, ahora, lo primero que vamos a aprender el día de hoy es actualizar la información. Entonces, alguien me dirá, profesor, ¿qué pasa si yo en mi archivo de origen me olvidé poner un dato o se me pasó y no registré una información? ¿Qué sucede? ¿Voy a tener que volver a hacer nuevamente el informe? No, no hay necesidad de que tú vuelvas a realizar nuevamente todo el informe. Esto se puede actualizar. Pero para actualizar hay una serie de condiciones, estimados. No es que así, porque sí, ya puedo actualizar. No. Lo primero y la condición más esencial, ¿quién me la dice? A ver, te leo. ¿Quién me dice la condición más esencial que se necesita para que se pueda actualizar los datos? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién me dice lo fundamental para actualizar los datos? A ver, estoy leyendo sus comentarios, estimados. Ya, a ver, vamos a leer los comentarios. Tienen que ser el mismo formato, que sea una tabla. A ver, ¿qué más, estimados? A ver, ¿cuál es su opinión respecto a lo que acabo de preguntar? Repito la pregunta. ¿Cuál cree que sea la condición más esencial para yo poder actualizar los datos? A ver, los leo. Participen, estimados. A ver, participen, sin miedo. ¿Nadie va a participar, estimados? A ver, ya ves. Listo. ¿Nadie más, estimados? Dice, tiene que tener una conexión de datos válidas, deben tener relación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más, estimados? Solamente tenemos 4 participaciones de 45. A ver, opinen, sin miedo, nada más. Toda respuesta es válida, estimados. Toda respuesta es válida. ¿Ya? A ver. ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere ganarse un puntito adicional? Sin espacio, no dice. Por ahí no dice que tenga formato de tabla. Muy bien. Ya, vamos a esperar un par de opiniones más, ¿ya? Para poder continuar. A ver, un ratito, por favor. Un ratito. Ay, no puedo. Estoy con el otro navegador, no puedo cambiar el formato. Ya. Listo, muy bien. Dice, una programación de actualización configurada, que sea una tabla, muy bien. Listo, cerramos participación. A ver, vamos a leer las opiniones. ¿Tienen que ser el mismo formato? No, esa no es la respuesta. Richard nos dice que sea una tabla. Muy bien, por ahí nos dice. Tener una conexión de datos válida, ya. Dice, debe tener relación, sin espacios, que tenga formato de tabla, que sea una tabla, una programación de actualización configurada. Muy bien. Entonces, de todas las participaciones, Richard, ¿quién más? María Elena y Claudia se han ganado su punto. Muy bien. El requisito fundamental, estimados, y te lo mencioné desde la primera clase, es que siempre hay que trabajar en base a tablas.
Entonces, requisito fundamental para yo poder actualizar los datos es que la información donde voy a agregar forme parte de una tabla. Entonces, la data con la cual nosotros hemos hecho nuestro informe, todos son tablas. Esta es una tabla, esta viene a ser otra tabla, acá también es otra tabla y aquí también es otra tabla. Entonces, con esto, date por seguro que puedes actualizar tu información sin necesidad de volver a realizar el informe. Ya entonces, apúntalo, anótalo. Requisito fundamental para yo poder actualizar datos, o sea, agregar más información a mi data y que ésta se actualice en mi informe, es que la información forme parte de una tabla. Ahora, profesor, ¿y cómo se actualiza la información? Esa es la gran pregunta. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos 365 registros. Acá en esta tabla de calendario, nosotros tenemos 365 registros. Pero donde nosotros vamos a agregar la información va a ser en la tabla de datos. En la tabla de datos nosotros tenemos 950 registros. Entonces, imagínate, como te decía, que se me fue una data. O sea, no lo agregué. Entonces, ahora yo lo voy a agregar. Simplemente te vas al último registro y lo agregas. Por ejemplo, vamos a agregar el siguiente. Vamos a poner 951. Ya vamos a poner 951. Todos debemos estar en nuestro Excel de origen y debemos estar agregando la información, ¿no? Porque la clase es totalmente práctica. Entonces, vamos acá en la celda A952 y ponemos el número 951, ¿no? Que es la secuencia que está programada para poder añadir los datos. Entonces, simplemente le das un Enter y empiezas a añadir información, ¿no? Fecha de pedido, imagínate que fue el 15 de diciembre del 2023. Listo. Código del producto, bueno, acá tenemos varios códigos de producto. Imagínate que has comprado un perfume. Ya, lo copiamos el código y copias el código, ¿no? Está, a ver, no está copiando el código, a ver. Copiar y pegar. Ya está. La cantidad, ya, imagínate que he comprado 5 perfumes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El precio unitario. Imagínate que cada perfume cueste 80 soles. Muy bien, entonces, ¿qué más aparte de eso? El precio total, 5 por 8. ¿Cuánto es 5 por 8, estimados? 80 por 5, 400, pues 400. El estado del pedido, imagínate que es pendiente. Muy bien, imagínate que es pendiente. Código del proveedor, bueno, a ver, el proveedor que sea comercial Mili, listo, copiar y pegar. Fecha de entrega está pendiente. Tiempo de entrega también está pendiente, ¿no? Todos los pendientes, en algunos casos no tiene todavía fecha de entrega ni tiempo de entrega. Muy bien, entonces, confirmen, ¿ya hemos agregado la información, sí o no? A ver, confirme, por favor, si hemos agregado la información. A ver, confirmen. Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya hemos agregado la información? Muy bien, excelente. Entonces, una vez que tú has agregado la información, no es que por arte de magia, no, la varita, no es por arte de la varita, automáticamente Power BI se va a actualizar, ¿no? No, ese no es el caso. Entonces, tú has agregado, mira, escúchame, tú has agregado
toda esta línea. O sea, has agregado un nuevo registro. Entonces, todo lo que has agregado en el nuevo registro debe variar justamente aquí. Entonces, ¿qué hemos agregado? Un nuevo pedido. También hemos agregado la fecha, el código, la cantidad, el precio unitario, el precio total, el estado del pedido y el código del proveedor. Entonces, en las métricas que están en la parte de arriba, deben de variar cuando yo actualice la información. ¿Dónde debe de variar? Debe de variar la cantidad de productos pedidos, ¿no? No debe ser 12.260, debe ser 12.265, porque estoy agregando 5 pedidos más, o sea, 5. Entonces, esto se debe de sumar más 5. Profesor, ¿y por qué se suma más 5? Porque aquí en cantidad estoy agregando el 5. Muy bien, ¿qué más, profesor? En estado de pedido, que dice pendiente, aquí debe de aparecer esos 5, ¿no? Porque esos 5 también están pendientes todavía de entregar. Entonces, ahí también se debe de sumar esos 5 que estoy poniendo ahí. ¿Qué más? En el tema del precio. En el tema del precio, debe aumentar en 400 este precio. O sea, el valor debe de aumentar en 400. Lo mismo que aquí, ¿no? Acá también debe de aumentar 400. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Código del proveedor, no, bueno, eso también va a aumentar en 1, ¿no? Un producto más de perfume y un producto más para el proveedor. Listo, entonces esos son los cambios que deben de haber en tu informe, pero ahorita todavía no los hay. Entonces, una vez que ya agregué la información, o también puede eliminar, es válido eliminar, la actualización es bien para quitar información o para aumentar información. En esos dos casos es válido. Entonces, en este caso estamos haciendo el ejemplo de aumentar datos. El procedimiento para quitar datos es el mismo, simplemente quitas la información y sigues los mismos pasos. Entonces ya eso lo puede realizar usted, ¿no? Luego de la clase, como jugando, ahí elimina la información y como que va aprendiendo también cómo hacer. Muy bien, entonces, una vez que hemos agregado datos, podemos agregar uno a más datos, no necesariamente uno. Imagínate que me he olvidado registrar 10 registros, los puedo agregar normalmente los 10 registros, no hay ningún problema. Y a partir de aquí tienes que hacer los siguientes pasos. Una vez que has actualizado la información, ya, hay 0. Ya, una vez que has actualizado la información, guardas el archivo. O sea, los cambios que has hecho en tu origen, lo tienes que guardar. Acá lo guardas. Pregunta para continuar. ¿Ya has guardado el archivo? A ver, te leo. Pregunta para continuar. ¿Ya has guardado el archivo? A ver, confírmeme por favor. Sí, muy bien, excelente. Muy buena pregunta, estimada María Elena, gracias. Dice, también se pueden modificar los datos, por supuesto. Los datos también se pueden modificar. Si tú has registrado mala cantidad, a ver, estamos hablando, estimados, por favor, tenga mucho cuidado, ya lo he mencionado, todas las clases. Tenga mucho cuidado con sus audios. La vez pasada, 2 veces, escuché ruiditos. Otra vez estoy volviendo a escuchar. La siguiente, vuelvo a escuchar, vamos a tomar otras medidas. Ya tenga mucho cuidado.
Estoy escuchando ahí unos ruiditos de micros prendidos. Distraen, estimados. Estoy hablando y ese ruidito a mí me distrae. Me hace perder lo que estoy diciendo. Ya tenga mucho cuidado. Repito, la siguiente vamos a tomar otras medidas. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces María Elena me preguntaba, profesor, ¿yo puedo modificar los datos? Imagínense que aquí no eran 14, eran 24. ¿Puedo modificar esto? Sí, puedes modificar esto. O profesor, aquí me confundí el producto, es otro código. ¿Puedo modificar? Sí, puedes modificar, no hay ningún problema. Pero lo importante es que todo lo que modifiques esté de acuerdo al encabezado. No vayas a poner otra cosa que no se encuentre en el encabezado o no está en otras tablas la información. Si tú pones otra información que no es parte del registro, pues ahí sí vas a tener problemas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Ya, pero sí se pueden modificar los datos, estimada Marielena. Muy bien, entonces, una vez que hemos realizado los cambios, te decía, guardamos el archivo. Ahí lo guardamos. Listo. Y una vez que hemos guardado el archivo, vámonos a nuestro informe que está aquí. Este es nuestro informe. Ya te he mencionado lo que va a pasar. Ya te he dicho qué es lo que va a pasar. Entonces simplemente vamos a actualizar la data. Nos vamos a inicio y acá existe un botoncito o una opción que dice actualizar, ¿ve? Acá en inicio existe una opción que dice actualizar. ¿Ve? Acá hay una opción que dice actualizar. Entonces simplemente le das un clic ahí y vamos a actualizar la información. Va a cargar, vamos a esperar un momento, ahí está actualizando, ¿ve? Está actualizando la data, ahí está, y ya están las modificaciones, ¿ve? Te has dado cuenta que ha cambiado, ¿ve? 12.265, 433, esto también aumenta en 400 y esto también aumenta en 400. Entonces, ahí está tu actualización de datos. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Ahí está tu actualización de datos. Ya sea agregando datos, eliminando datos o también modificando datos. En esos tres casos sirve la actualización. Muy bien, listo. Entonces, de esa manera se actualiza la información. Ya no hay necesidad de volver a hacer el informe, simplemente agregas la data, eliminas o modificas, pero con la salvedad de que lo hagas dentro de una tabla. ¿Ya? Esa es la única salvedad para poder actualizar los datos. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿O tienes alguna otra pregunta, así como tenía, ¿no? Nuestra estudiante María Elena. A ver, ¿todo claro hasta aquí? ¿O tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que quizás te ha surgido, ¿no? Al momento de actualizar los datos. A ver, comenta. Este es el momento, ¿no? Para comentar cualquier duda, consulta o quizás todo está claro también, ¿no? No hay ningún problema. Listo, me parece que todo está claro, ¿no? Ya que no tenemos eh, ninguna pregunta por el chat. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? ¿Se pueden reemplazar todos los datos? No. Si usted va a reemplazar todos los datos, es mejor que haga una nueva base de datos. Ya, si usted pretende reemplazar todos los datos, hay la necesidad de realizar una nueva base de datos. Lo que sí se puede hacer es modificar, pero reemplazar, eso sí va a tomar mucho tiempo, ¿no? Imagínese reemplazar estos 951 registros que usted tiene. Ya, a menos que si lo tiene en otro Excel, copia y pega nomás. Ya, pero si pretende cambiar uno por uno, no es posible, es mucho trabajo. ¿Ya? Listo, muy bien. Si agrego en el archivo una hoja de datos, esa información se actualiza. A ver, dice, sí, agrego en el archivo una hoja de datos, esa información se actualiza. Ah, esa es otra muy buena pregunta. Nos dicen, si profesor, yo agrego otra tabla, ¿eso también se va a actualizar? No necesariamente.
Ahí sí, cuando usted agrega una nueva hoja o agrega una nueva tabla, eso sí lo tiene que llevar al programa. Ya necesariamente eso sí lo tiene que llevar al programa y realizar su informe agregando información de esa tabla. Ya, porque aquí lo que estamos trabajando es en base a esto nada más. Es en base a esto, a todo esto. No estamos considerando si agregamos uno nuevo o quitamos. Bueno, quitamos también podría ser, pero si agregamos uno nuevo, eso sí no se considera, porque no forma parte de tu informe. Ya, entonces ahí sí tendrías tú que agregar la tabla, sigue los mismos procedimientos para llevar información, seleccionas la tabla que has agregado y lo trabajas. Ya, creando, ¿no? Tu medida, tu gráfico en base a los datos de esa tabla. Ya, pero si tú agregas tabla, ahí sí es un poquito más complicado, ¿no? Ya, tenga mucho cuidado con eso. Muy bien, listo. Entonces, ya hemos terminado el tema de la actualización de datos. Ahora vamos a pasar al tema más fundamental en el mundo del Power BI, que nos va a solucionar muchos inconvenientes que quizás tengamos al momento de realizar los informes. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender ahora es a crear nuestras propias métricas. Ya repito, lo que vamos a aprender a partir de ahora es aprender a crear nuestras propias métricas. O sea, lo que yo necesito lo voy a crear ya para poder usar en cualquier parte de mi informe. Ya no tengo la necesidad de estar averiguando, indagando de dónde sale esta información. Yo ya voy a tener la métrica lista. Muy bien, entonces, para crear las métricas, estimados, lo que voy a necesitar yo es conocer teoría, ¿ya? Y la teoría se le conoce como funciones DAX, ¿ya? Entonces, con las funciones DAX, yo voy a aprender a crear las métricas, o lo que normalmente en el mundo de este programa se llama las medidas. Ya, entonces, con eso de las funciones DAX, nosotros vamos a aprender a crear las métricas y las medidas. Entonces, primero te voy a explicar la teoría. Si tú me entiendes la teoría, las métricas y las medidas a crear salen en un 2×3. Repito, si tú me entiendes la teoría, las métricas salen en un 2×3, así. Pa, haces clic con la varita y ya salió tu medida. Ya, entonces, para ellos se les ha compartido un PDF, ya, para ellos se les ha compartido un PDF, el cual obviamente ahí está la teoría, ¿no? Entonces voy a descargar yo el PDF porque no lo tengo a la mano, justo aquí está. A ver, ya, lo guardamos en nuestra carpeta y lo abrimos, ¿no? Lo vamos a abrir. Listo, entonces acá está, ahí está. Muy bien, ahí está, listo. Entonces, vamos a pasar ahora al tema del mundo del DAX. Entonces, empezamos con la explicación de la teoría. Enfócate aquí en la teoría. Repito, si tú me entiendes la teoría, las funciones, las medidas, las métricas que tú vas a crear con esto van a salir en un 2×3. Muy bien, ¿qué es DAX? Básicamente DAX es un reducido, ¿no? Algo reducido. Entonces, ¿a qué se refiere? Su nombre proviene de Data Analysis Expressions, ¿ya? Entonces, la D significa data, el A, análisis. Profesor, y debería ser el E, porque expression comienza con E, sí, pero en este caso, el X significa expressions, ¿ya? Entonces, en español, análisis de data de expresiones de datos. O sea, en este caso, nosotros vamos a analizar los datos que tenemos para crear nuestras propias métricas o medidas a nuestra necesidad. Entonces, en eso es lo que te va a ayudar necesariamente esto. Entonces, repito, su nombre proviene de Data Analysis Expression y es el lenguaje diseñado para crear
y consultar modelos tabulares. Estos modelos, ¿dónde los encontramos? En Power Pivot, que está integrado en el Excel, en SQL, que es un programa, y también lo encontramos en lo que estamos trabajando, ¿no? Que es el Power BI. Ahí está. Entonces, en esos tres, nosotros lo trabajamos. Ya en esos tres. Ahí vas a encontrar el tema del DAX. Muy bien. El DAX es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como llamadas a funciones. O sea, en este caso, lo que tú vas a usar son lo que normalmente en el mundo del Excel llamamos funciones. O sea, a partir de funciones, tú vas a crear tu propia medida. Aquí justamente viene lo que dice análisis. Tú te vas a poner a analizar lo que quieres traer o lo que quieres medir. ¿Cómo pretendes sacar tu métrica que tú necesitas? Entonces, necesariamente aquí va a empezar a fluir tu capacidad de análisis. Entonces, dice, DAX es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como llamadas a funciones. ¿Qué más? Se ejecutan desde dentro hacia afuera. Esa es una muy buena aclaración. Si tú te acuerdas, en el mundo del Excel, las funciones fluyen o se ejecutan desde dentro hacia afuera. Por ejemplo, la función suma. La función suma, por ejemplo, tú le decías en el Excel, súmame desde A3 hasta D5, por ejemplo, o hasta A5, ya. En vez de poner D, vamos a poner A. Entonces, si tú le decías eso, obviamente te tenía que sumar a A3, A4 y A5, ¿no? Entonces te daba un número. Por ejemplo, 15. Entonces, lo que está haciendo es partir desde dentro hacia afuera. Primero hace caso a lo de adentro, que es escoger las celdas y de ahí aplica la función. Entonces, está yendo desde adentro hacia afuera. A eso se refiere con esto. Se ejecutan desde dentro hacia afuera. Muy bien, en DAX todo es una única instrucción que se escribe en una línea. O sea, tu medida o tu métrica, tú lo vas a ejecutar en una sola línea o en un solo renglón. ¿Ya? En el nivel básico es así. Las funciones DAX se ejecutan en una línea, en un renglón. Ya en los próximos niveles ya puedes hacer análisis con este lenguaje más complejos en 2, en 3, en 4 renglones. ¿Ya? Pero por ahora solamente vamos a usar un solo renglón. DAX no es sensible a mayúsculas y a minúsculas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la función sum puede ser así, esto es mayúscula y esto es minúscula, o también puede ser puro mayúscula. No hay ningún problema. Eso no impide, ¿no?, que uno haga una cosa y el otro haga otra. No, lo mismo van a hacer sum en modo oración o sum puro mayúscula. Muy bien, y justamente aquí está lo que te digo, el lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y para usuarios de Excel, por lo que incluyen todas sus funciones. Muy bien, entonces, algo aquí para aclarar, no vayas a pensar que estos son como las funciones de Excel, no, estimados, aquí hay unas ciertas variaciones. Profesor, ¿y cuáles son esas variaciones que usted me menciona? Te explico. En el tema del Power BI con el tema de los DAX, la primera variación es la siguiente, que todas las funciones de Excel que estaban en español, aquí lo vas a tener que usar en inglés. Ya repito, todo lo que estaba en español en Excel, la función suma, la función contar y así, todas las funciones aquí se van a transformar en inglés. Acá inclusive, ve, aprendiendo Power BI, también estás aprendiendo inglés. Ve, así de simple, así de sencillo. Ya, entonces, eso tenlo en cuenta. Aquí todo funciona las funciones son a modo de inglés. O sea, función suma, acá no es suma, acá es sum. Es lo mismo, ¿no? Suma en inglés es sum. Y así. Otra variación, estimados, con el tema de los DAX, que aquí nunca me vas a escuchar decir, súmame desde la celda A3 hasta la celda A5. No. En este caso, lo único que vas a poder tú realizar son sumar columnas enteras. Ya vas a poder sumar solamente columnas enteras y también vas a partir en base a una tabla. Ya, entonces aquí
Repito, solamente vas a poder usar las columnas y las tablas. En ningún momento vas a poder sumar una parte de una columna. Por ejemplo, esta parte sí de toda esta columna quiero sumar. No es posible. ¿Ya? Entonces, la función va solamente a ser aplicable a toda una columna entera. Muy bien. Diferencias con el lenguaje Excel, que es muy importante saber. Mira, en DAX no existe el concepto de celda de Excel, que es lo que te decía. La diferencia es que aquí no vas a encontrar o no vas a oír el concepto de celda que normalmente lo has visto en Excel. ¿Qué más? DAX trabaja sobre tablas. Muy bien, eso es lo que te decía. Las funciones esperan tablas o columnas. Es lo que te decía, ¿no? Entonces, ahí está, más claro no puede estar, ¿no? Diferencias con el lenguaje Excel. DAX aporta un valioso conjunto de funciones que permiten ir más allá de Excel. Perfecto. ¿Qué más? DAX tiene una sintaxis muy simple. Es un lenguaje funcional con llamadas a funciones que se pueden anidar. DAX utiliza parámetros variables y sus expresiones actúan sobre columnas y tablas. Muy bien. Esta es la estructura de una fórmula o de una función para poder crear una medida. O sea, a partir de lo que hagas aquí, va a salir un numerito. Puede salir 50, puede salir 100. Lo importante es que tu estructura de acá adentro tiene que estar muy bien realizada para que te pueda dar un número exacto. Entonces te decía, si tú me entiendes esta estructura, lo que vas a realizar de aquí en adelante te va a salir en un 2×3. Empezamos con la explicación de la estructura. Con esto termino la teoría y vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, la estructura es la siguiente. Como primera estructura, nosotros tenemos el nombre de la medida o la métrica. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a crear o a escribir cualquier medida o métrica que yo quiera hallar, primero tienes que ponerle un nombre a tu métrica. Por ejemplo, en este caso dice total de ventas. ¿Ve? Ese es el nombre que le estoy dando a lo que va a salir luego de haber ejecutado esta función, ¿no? El programa. Entonces, siempre hay que ponerle un nombre a tu medida. Puede ser total de ventas, puede ser total de pedidos, puede ser total de niños, qué sé yo, ¿no? Lo que quieras medir. Entonces, primero hay que darle un nombre a tu métrica o a tu medida. Esa es la primera parte de la estructura. Luego viene el signo igual. Esto es clásico, estimado. Si tú te acuerdas el Excel, para yo poder iniciar una fórmula, una función, hacía uso del igual, ¿no? Eso es clásico en el tema del Excel. O sea, aquí también sucede lo mismo. Luego de poner un nombre a mi métrica o a mi medida, voy a ponerle el signo igual. ¿Ve? Dice, el operador signo igual que indica el principio de la fórmula al calcular devolverá un resultado. Entonces el resultado necesariamente tiene que ser un numerito, porque es una medición o una métrica. Entonces ya te decía, la métrica o las medidas son numeritos. No puede ser otra cosa, no puede ser un texto, no. Tiene que ser numeritos. Por ejemplo, el total de ventas, no me vas a decir que el total de ventas, por ejemplo, sea un producto. No. El total de ventas tiene que ser, por ejemplo, 100. Ahí está, pues el total de ventas es 100. Entonces, ahí está mi métrica. ¿Cómo mido el total de las ventas? Con el número 100. Ahí está. Listo, entonces, una vez que tengas el nombre y el signo igual, vas a hacer uso de la función. Ahí está. Luego del igual, haces uso de la función. La función en inglés, ya, en inglés. Entonces, en este caso, el ejemplo está con la función suma, ¿no? Entonces dice, la función DAX_SUM, que suma todos los números en la columna. Luego de poner la función,
vas a abrir el paréntesis, ¿ya? Vas a abrir el paréntesis. Si tú recuerdas el Excel, cuando hacíamos uso de una fórmula, una función, teníamos que abrir un paréntesis. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. ¿Dónde está la variación, profesor? La variación está aquí adentro de la función. Dentro de la función suceden dos cosas. La primera, que siempre primero hay que hacer una referencia a la tabla. Ya repito, primero y es lo más esencial, hay que hacer una referencia a la tabla. Profesor, ¿y a qué se refiere con hacer una referencia a una tabla? Ah, estos que están aquí son tablas. Entonces, tienes primero que hacer referencia a esta tabla. ¿Ya? Eso es lo primero. Referencia a la tabla. O sea, le dices al programa de qué tabla es tu columna. ¿Ya? Power BI no te lo va a adivinar, ¿ah? No, Power BI no es loco y si tú le dices, por ejemplo, columna ventas y no mencionas la tabla, uy, ya fuiste ya. Porque Power BI no va a adivinar, pues, no va a decir, uy, ¿dónde estará la tabla ventas? Entonces, para que el resultado salga en un 2×3, mencionar a la tabla. Así el programa te hace más rápido el cálculo. Ya entonces, luego de la función, abres el paréntesis, referencias a la tabla, eso es lo fundamental. No te olvides eso, y luego de eso, referencias a la columna. ¿Ve? O sea, dentro de la tabla, abres tu corchete y le pones la columna, la cual vas a sumar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta expresión, ¿qué quiere decir en español traducido, palabreado? Eso también tienes que saber. No es solamente escribir por escribir y no sabes de qué trata. No, tienes que saber qué cosa significa, tienes que saber interpretar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que te está diciendo toda esta expresión? Que parece corta, pero tiene una síntesis. Mira, ¿qué te dice? El total de las ventas va a ser igual a sumar la columna Sales Amount de la tabla ventas. Eso es lo que quiere decir, ¿ve? Repito, el total de las ventas es igual a la suma de esta columna de la tabla ventas. Entonces, lo que va a hacer el programa, aquí te lo pongo para que me entiendas, lo que va a hacer el programa primeramente es dirigirse a esa tabla que le estás mencionando, tabla ventas, va a buscar la columnita, ahí está, ya buscó la columna, ¿ve? Te das cuenta que mientras más específico seas en tu expresión, en tu escritura, más rápido van a salir los resultados, más precisos. Entonces te decía, busca primero la tabla, luego busca la columna y lo que hace, ¿qué cosa es? Sumar todos los datos. O sea, aquí es como si yo en la parte de abajo usara la función suma. Por ejemplo, imagínate que sume 1000. Entonces, ese 1000 que estás viendo acá, ese 1000 va a verse reflejado aquí como resultado final. Porque eso en sí es lo que le estás diciendo que haga. De la tabla ventas, búscame la columna ventas, amount y suma. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es, ¿ve? Así de simple y así de sencillo. Para cerrar, voy a hacer un par de preguntas. Váyanse alistando. Ya váyanse alistando. Voy a hacer un par de preguntas para puntos. Antes de empezar con las preguntas y también con la parte práctica, 3 requisitos fundamentales para yo crear las funciones DAX. Sin esos 3 puntos yo no puedo hacer nada. 1, tener claro la función. 2,
tener claro la tabla. Y 3, tener claro la columna, la cual voy a hacer uso de esa función. Repito, 3 cosas fundamentales. Sin esas no vas a poder hacer nada con el DAX. 1, la función. ¿Qué función voy a aplicar? Tengo que tenerlo claro. 2, la tabla. Y 3, la columna de la tabla, a la cual voy a hacer uso de esa función. Listo, con esas 3 cosas estamos cerrando la teoría y ahora voy a pasar a hacer las preguntas. En este caso vamos a hacer 2 preguntas. ¿Ya? Vamos a hacer 2 preguntas. La primera pregunta, pongan atención. ¿Cuáles son las 5 funciones básicas que creen que nosotros vamos a aprender el día de hoy? A ver, quien me lo dice se gana 2 puntos. Repito, ¿cuáles son las 5 funciones básicas que nosotros vamos a realizar el día de hoy? A ver, ¿cuáles son? A ver, opinen. Vamos, opinando, estimados. Son 5, ¿ah? Son 5. A ver, vaya pensando un poquito. Son preguntas para pensar, ¿ah? No son preguntas de lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Son preguntas para pensar. ¿Nadie, estimados? ¿A nadie se le ocurre cuáles son esas 5 funciones que nosotros vamos a aprender? Ya, a ver, nos dicen sum y contar. Ya. Sigo esperando sus participaciones, estimados. Me parece que José está en otro mundo, no está en la clase, no está en la clase. Ya, el comentario de José está fuera de contexto, fuera de contexto. Ya, muy bien, muy bien. Listo, a ver. 2 puntos, estimados, ¿ah? Quien me da con las 5 se gana 2 puntos. Y prepárense para la siguiente pregunta. Ya. Listo, cerramos participación, estimados. Cerramos participación. Cerramos con Natalie. Leemos las respuestas. Dice, sum y contar. Esas son, no, esas son 2 de las funciones, pero son 5. Suma es una función, resta no es una función, estimada María Elena, no es una función. Sí se puede crear esa función, pero no es. Multiplicación no es una función, la función podría ser producto. División, sí, existe una función para dividir. Ya, pero esas no son las 5 funciones. Manuel nos dice, suma, muy bien, esa es una. Promedio, muy bien, excelente. Potencia, es una función, pero no es la que vamos a trabajar. Contar, sí es una función, 3 de 5. Por ahora faltan 2. Como decía, el estimado José está fuera de contexto su respuesta. Parece que me ha entendido otra cosa, pero no es la respuesta. Muy bien, dice suma, resta, multiplicación, división, potencia. Resta no es una función, multiplicación lo puedes intercambiar por producto. División sí existe, potencia también existe, pero esas no son las funciones. Calcular y devolver uno o varios valores. Otra respuesta que está fuera de contexto. Muy bien. Suma dio. Bueno, debe ser suma, ¿no? Mínimo, muy bien, excelente. Máximo y contar, ahí falta una función. Esas son 4. Muy bien. Calculate. Sí es una función, pero no es la que vamos a ver hoy.
O también podría ser sum, muy bien, average, está perfecto, eso es promedio en inglés. Filter, no. Related, tampoco. ¿Qué más? Suma, restra, división, multiplicación y potencia, tampoco. Tampoco. Acá hay uno, no, no hay más. Listo. Entonces, vamos a premiar con 2 puntos, o bueno, en este caso solamente con uno, porque no hay respuesta correcta. Vamos a premiar a aquel participante que ha estado más cerca de la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, Ayeli Hernández Paili ha estado cerca de la respuesta. Creo que lo que quiso poner antes de Dio fue promedio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso así salió la escritura, pero estuvo cerca, ¿no? Entonces, en este caso es suma, luego viene promedio, mínimo, máximo y contar. Esas son las 5 funciones. Recuerden, suma, promedio, mínimo, máximo y contar. Esas son las 5 funciones que vamos a aprender el día de hoy con las funciones DAX. Obviamente esto en inglés, ¿no? Sum, average, max, min y count. Así es. En inglés es así. Muy bien, entonces ahí está su punto, ¿no? Para Angeli. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Estén atentos, por favor. Las respuestas que sean las que están dentro del contexto, ¿no? Porque ahí antes he visto preguntas que están fuera de contexto, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta también es muy importante, muy importante. Y quizás alguno ya se ha puesto a analizar, es bien curiosito y quizás ahí, por ahí tenga la respuesta. La pregunta es la siguiente, escúchame. ¿Por qué crees, ya, por qué crees que sea necesario mencionar a la tabla? No es que porque a mí se me ocurra, al Power BI se le ocurra o a alguien se le ocurrió decir, ah, no, tienes que mencionar primero a la tabla. A ver, dime, ¿por qué crees que es necesario mencionar a la tabla? Hay una sencilla razón. Te leo. ¿Cuál crees que sea esa sencilla razón por la cual sí o sí tengo que mencionar una tabla al momento de hacer las funciones? A ver, vamos a dar hasta las 8:59 para que pongan a pensarse un poquito, pongan a analizar un poquito, analizar, claro. ¿Por qué creen que sea necesario mencionar a la tabla? Yo de frente podría mencionar la columna, yo de frente podría mencionar la columna y no habría necesidad de todavía mencionar a la tabla. ¿Por qué? No, no lo dije, ¿ah? No lo dije, no lo dije en clase. Ya, queda un minuto, estimados, queda un minuto. Por ahí estoy viendo una respuesta que está bien cerca, solamente falta sustentarlo bien. Piensen un poquito más, ahonden un poquito más. Listo, cerramos participación en Boch Pedro. Cerramos participación en Boch Pedro. ¿Ya? Bueno, Angelita también. Listo. Cerramos y leemos.
Dice, ¿por qué es la matriz de... espérate, dice, para que identifique de dónde va a arrastrar los datos. Ya. ¿Por qué es la matriz de dónde se extraen los datos? Para que sume correctamente la columna. ¿Por qué es la fuente de la base de datos? Realizar un análisis con los datos de todas ellas. Porque de todas las tablas que se tienen, necesita saber en qué tabla se va a tomar los datos. La que tiene toda información para realizar cálculos y manipulaciones de datos de manera precisa por la data que contienen las columnas de cada tabla, para direccionar la consulta directamente al campo que se desea alterar a la columna y campos, para que Power BI sea de qué tabla va a considerar una columna. Los datos están organizados en la tabla y mencionarlo asegura que las fórmulas y funciones que se apliquen a los datos correctos, porque es donde están los datos, porque hay varias hojas, porque es origen, principio, dice, aseguran precisión y calidad, eficiencia de la creación de informes y análisis de datos. Si se usaría la función sum, tendría que mencionar la tabla para saber dónde Power BI jalará los datos y pueda sumar correctamente, igual con otras funciones. Muy bien, la mayoría coincide. ¿Por qué tengo que mencionar a la tabla? Porque simplemente es para que Power BI se direccione a dónde necesariamente va a jalar los datos y no me demore mucho al traer la información. Ya, pero esa no es la razón, estimados. Ninguno acertó con la respuesta. Díganme, ¿ustedes se han puesto a pensar que hay una posibilidad, por ejemplo, te pongo el siguiente caso, por eso les decía, pónganse en un supuesto caso, ahí está la respuesta. La respuesta no está donde yo te he mencionado, no. La respuesta está en el supuesto, ponte un supuesto y ahí vas a encontrar la respuesta. Imagínate, yo tengo dos tablas y en cada una de ellas existe la columna ventas. Ya, escúchame, te lo vuelvo a repetir. Tengo dos tablas y en cada una de ellas existe una columna ventas. ¿Ya? Hasta ahí claro, ¿verdad? Lo que te dije, ¿o no? A ver. ¿Hasta ahí está claro lo que te dije? Tengo dos tablas y en cada una de ellas existe una columna con el mismo nombre. Muy bien. Ahora, tú te has puesto a pensar qué sucede si no menciono a... yo quiero sumar la columna ventas. Mira, a mí se me ocurre sumar la columna ventas. Y justamente la columna ventas está en dos tablas. Dime, si yo no mencionara la tabla, ¿tú sabrías de qué tabla va a buscar la información? No. Entonces, te pregunto, si tú mencionas a la tabla, ¿Power BI ya sabrá de dónde va a extraer la información? Sí. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la cual se menciona la tabla? Una es la secundaria, es lo que me dijeron la mayoría, que ahí es donde se ubica lo que voy a traer, ¿no? De donde va a extraer los datos. Pero la razón principal y la fundamental por la cual yo necesariamente tengo que mencionar a la tabla es por ese caso que te menciono, que pueden haber una columnita con el mismo nombre. Listo. Es por esa cosita, por ese caso excepcional que necesariamente te dice el programa, mencióname la tabla, mencióname la tabla. Listo. Muy bien, esa es la razón principal. Y lo que me dijeron, lo otro está muy bien, pero esa es la razón secundaria de por qué necesariamente tengo que mencionar a la tabla. Listo. Perfecto. Entonces, en este caso, nadie se ha ganado sus 2 puntos, ¿no? Porque yo necesitaba que ustedes un poquito indaguen, pónganse
en el peor de los casos. ¿Qué sucede en este caso? Ahí está la respuesta. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar nosotros a trabajar con las funciones DAX. Para el caso de las funciones DAX, lo que nosotros vamos a hacer es crear una nueva paginita. O aquí nomás lo creamos, ¿no? Claro, aquí nada más. Aquí nada más creamos y luego hacemos una paginita y ahí lo insertamos, lo que queremos. Muy bien. En este caso, para crear mis medidas, yo voy a crear una tabla especial. O sea, aparte de las que tengo, yo voy a crear una tablita especial. ¿Qué, profesor? Aparte de las tablas que yo tengo, ¿puedo crear mis propias tablas? Por supuesto que tú puedes crear tus propias tablas. Power BI no te lo impide. Y es en esas tablas donde tú vas a almacenar la información que necesitas. Repito, es en esas tablas donde tú vas a almacenar la información que necesitas. ¿Ya? Ahí tú vas a almacenar la información que necesitas. Muy bien, empezamos. ¿Cómo creamos la nueva tabla? Ponme atención. Vas a irte a inicio. Luego vas a irte donde dice transformar datos. Acá hay una opción que dice transformar los datos. Ahí está. Ahí está la opción de transformar los datos. Y, a ver, acá no es. Esto es para transformación. A ver, acá me acuerdo que era. Ahí ingresé a otro mundo que no era. Acá. Acá. Introducir datos. Acá. Esta es. Introducir datos. Ve aquí. Te vas a introducir datos y ahí está. La creación de una tabla. Vas a crear una nueva tablita. Y a esta tablita tú le puedes poner un nombre. Tú le puedes poner un nombre a esta tablita. O sea, le puedes llamar tabla o cualquier otro nombre. En este caso vamos a ponerle mis medidas. Todo junto. Todo junto le vamos a poner mis medidas. ¿Ve? Repito. Simplemente te vas a inicio, introducir datos y vas a crear tu propia tabla. Y a esta tablita tú le vas a llamar mis medidas. Aquí vas a aplicar la teoría, por eso siempre se dice, si tú entiendes bien la teoría, la aplicación de la teoría es simple. Es lo que sucede con la matemática, estimados. Si tú entiendes bien la teoría de la matemática, el resolver ejercicios es pan comido, porque ya sabes qué es lo que vas a aplicar. Entonces, aquí sucede lo mismo. Aquí lo que vas a poner a prueba es si tú realmente me has entendido la teoría. Si tú me has entendido la teoría, lo que te explico vas a entender así, en un 2×3. Entonces, le vas a poner nombre, mis medidas, y lo cargas. O sea, es como decir crear. Pones el nombre y lo cargas. Listo. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? La creación de una nueva tabla. ¿Y cómo se llama la nueva tabla? La nueva tabla se llama mis medidas. Entonces, en esta tabla que se llama mis medidas, yo voy a crear mis propias métricas. O sea, las métricas que yo necesito lo voy a almacenar aquí, en esta tablita. Obviamente, de manera predeterminada dice columna 1. De manera predeterminada,
de manera predeterminada, dice columna 1. Ni se te ocurra borrar, no, ni se te ocurra borrar, porque si tú lo borras, se borra con todo y tabla. Primero crea una medida y de ahí recién lo borras. Ya, una vez me ha pasado ya. Le he puesto borrar y se me ha borrado con todo y tabla. Entonces tenga mucho cuidado, repito, ni se te ocurra borrar esto. Primero crea una medida y de ahí recién puedes borrar. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado. Listo, entonces te decía, vas a crear tu medida. Aquí empezamos con la aplicación de la teoría. Aquí empezamos con la aplicación de la teoría. Entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? ¿O cómo empezamos? Mira, mira. Voy a hacer uso de Windows más para hacer zoom. A ver, ahí está. Listo. Acá, te vas a lo que has creado, te vas a lo que has creado, pones tres puntitos y pones nueva medida. Repito, te vas a lo que has creado, te vas a lo que has creado, la tablita que has creado, los tres puntitos y pones nueva medida. Pero antes de poner nueva medida, te voy a hacer la siguiente pregunta. Te voy a hacer la siguiente pregunta y aquí voy a entender o voy a saber qué tan bueno están en los análisis. Ya repito, aquí voy a saber qué tan bueno están ustedes en el tema de análisis. Pregunta. ¿Cómo se obtiene este numerito? Esa es la pregunta. Este numerito que ustedes ven aquí, ¿cómo creen que se obtiene? Te leo. Empieza a analizar. Dime, ¿cómo se obtiene ese numerito? 12.265, ¿cómo lo obtengo yo? A ver. O según tú, ¿qué ha hecho el programa? ¿Qué ha hecho el programa para obtener 12.265? ¿Qué crees que ha hecho el programa? A ver, te leo. ¿Por la relación de las tablas? No. Otra respuesta fuera de contexto. Otra respuesta fuera de contexto. Me preocupa, estimados, sus respuestas fuera de contexto. Estamos hablando una cosa y me están sacando otra. Ya, entonces me preocupa sus respuestas fuera de contexto. Listo, muy bien, dice José, nos dice sumatoria de los productos pedidos. ¿Qué más? Sumando la cantidad de productos. Muy bien. Dice, ha sumado la columna cantidad de la tabla datos. Perfecto. Sumar la columna. Cerramos participación. Johnny es la persona que tiene el mejor análisis. Lean lo que dice Johnny, o mejor dicho, lo leemos. Profesor, para yo obtener 12.265, se ha sumado la columna cantidad de la tabla datos. Con todo eso, lo que me ha dicho, Johnny está en la capacidad de realizar funciones tax. Así te lo digo de arranque. ¿Y por qué, profesor, la respuesta de Johnny es la que usted considera que está mejor? Por lo que te acabo de decir cuando realizamos las funciones DAX.
¿Qué es las tres cositas más importantes para crear funciones DAX? Está en lo que me ha dicho Johnny. La palabra sumado, ahí está la función. 1. La palabra columna cantidad, ahí está la columna. 2. Y el mencionarme ya a la tabla, está la tercera. Ahí están las tres. Tabla, columna, función. Listo. Excelente, estimado Johnny. Usted tiene un punto adicional por haberme dado la respuesta que yo necesitaba leer. Yo necesitaba leer ese tipo de respuestas. ¿Ya? Que sean precisos en lo que hablan. Porque me dice sumatoria de los productos pedidos. Pero de los productos pedidos, ¿de dónde? Acá es muy ambigua su respuesta, es muy general. Por acá dice, sumando la cantidad de productos. ¿Pero de dónde? Aimé me dice, profesor, sumando la cantidad de productos. ¿Pero de dónde, estimada Aimé? Entonces, al Johnny decir, he sumado la columna cantidad de la tabla datos, esa es más precisa su respuesta. Y ahí está las tres partes para crear una función DAX. Ya tengo todo. Función, columna, tabla. Con eso destrozo todo funciones DAX. María Elena nos dice sumar la columna, pero ¿qué columna, estimada? ¿De qué tabla? Ahí está, sí, la pregunta que yo le hago. Perfecto. Y justamente para yo obtener este numerito, lo que he realizado es lo siguiente. O lo que Power BI ha realizado es lo siguiente. Power BI se ha dirigido a la tabla datos, a la columna cantidad, y al sumar toda la columna cantidad, me ha dado esta respuesta. Ahí está, ¿ve? Esa es la fundamentación de cómo se ha llegado a este numerito. Entonces, nosotros vamos a llegar a este resultado mediante la creación de una medida. Y la creación de esta medida que nosotros hagamos nos va a servir para todo, para todo. Entonces empezamos con la creación. 3 puntitos. A ver nuevamente mi Windows más. 3 puntitos. Nueva medida. Y en la parte de arriba está la barra de fórmulas donde nosotros vamos a crear nuestra medida. Entonces, ponemos el nombre, cantidad, productos vendidos. Esta V ya no funciona. ¿A qué va a ser igual? La función sum. Ahí está el paréntesis. ¿Qué más? La tabla. La tabla. ¿Y cuál es la tabla? Acá Power BI te ayuda. Te está trayendo todas las tablas con las columnas. Entonces tú buscas aquí cantidad. ¿Ve? Power BI te ayuda, es inteligente. Te dice, acá tengo lo que necesitas. Con tabla datos, columna cantidad. Y listo. Se acabó. Entonces, al hacer esto, yo estoy obteniendo, ¿qué estoy obteniendo? La cantidad de 12.265. Le doy un enter y ya tengo mi medida.
Para ver si lo que hemos realizado es lo correcto, simplemente creamos una nueva hoja, insertamos la tarjeta, que es el gráfico para todas las métricas, y nos vamos a la tabla que hemos creado y a mi medición. Y ahí está, ¿ve? Haces los formatos correspondientes y ahí está el numerito. Ahí está el numerito, ¿eh? Entonces, ¿te das cuenta que es muy importante lo que hemos aprendido? Sí, es muy importante lo que hemos aprendido. Inclusive, cuando tú creas las medidas, esto que está aquí se pone como una etiqueta. Ya no hay la necesidad de cambiar el nombre, ¿no? Porque te acuerdas que la clase del día sábado hemos estado cambiando el título más chamba. Simplemente con la creación de una medida ya tenemos su etiqueta y su medición. ¿Ve? ¿Ves que nos ayuda y nos simplifica la vida? Sí, nos ayuda y nos simplifica la vida. Muy bien. Entonces, ahora imagínate que te pidan ya no la cantidad de productos vendidos, sino que te pidan el promedio de los productos que se pedidos en este caso, ¿no? No es vendidos, es pedidos. Ya en este caso una corrección, cantidad de productos pedidos. Pedidos. Listo, ahí está. Lapsus, una corrección. Muy bien, imagínate que ahora a ti te pidan, dame el promedio de los productos que se piden. O sea, por ejemplo, en promedio se piden 10 al día o 15, y algo al día. No, pues debe ser un número, ¿no? Exacto. No debe ser un número decimal, porque cantidad tiene que ser exacta. Porque un producto es un producto, no es producto y medio, dos productos, no. Tiene que ser un número exacto. Entonces, imagínate que te diga, a ver, dame una tendencia de cuántos productos en promedio se piden, al día, al mes, qué sé yo. Entonces, necesariamente tienes que hacer uso, pues, de las funciones, ¿no? Y ya te han dado todo. Te han dicho promedio, que es la función, te han dicho la tabla, inclusive ya la puedes sacar porque es de aquí nada más, porque aquí no vas a encontrar cantidad, aquí tampoco vas a encontrar cantidad, y aquí peor, pues no vas a encontrar cantidad. Smith, te das cuenta que ya uno está analizando, pues está diciendo, no, profesor, calendario no creo que tenga que ver con cantidad, producto tampoco, proveedor tampoco. La única tabla que se me ocurre de donde pueda sacar el promedio es la de datos. Ahí está la tabla. Y la columna obviamente la tienes. Y listo. Es cuestión simplemente de crear, ¿no? La medida. 3 puntitos, nueva medida y empieces. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar promedio, cantidad promedio, ahí está, cantidad promedio de productos pedidos. Ahí está. ¿Y a qué va a ser igual? Averaje, y buscas, ¿no? Datos 1, cantidad. Se acabó. Listo. Entonces, la cantidad promedio de productos pedidos es igual a averaje y la tabla, la columna. Listo, se acabó. Ya lo tengo a la mano. Simplemente pongo mi tarjeta y pongo la cantidad promedio de productos pedidos. ¿Ve? 12.90. Yo para evitar errores,
le pongo en decimales 0, tiene que ser un número exacto. Entonces, puede ser 13 o puede ser 12. En este caso, por la tendencia, porque está más cerca al 13, se pone 13, ¿ve? Entonces, 13 es la cantidad promedio de productos pedidos. En sí es 12.90, sale el resultado, pero por tendencia, porque si estamos en temas de ventas, yo no puedo pedir 12 productos con 0,90, no. Tiene que ser un número exacto. Y mira, te da un resultado, ¿eh? Te da un resultado simplemente con la creación de métricas. Ahora, profesor, y por ejemplo, yo quisiera crear, por ejemplo, aquí, a ver, de la información, podría ser, profesor, la cantidad mínima que se ha pedido. Claro, si tú quieres hallar la cantidad mínima que se ha pedido, o sea, la información de eso, simplemente haces uso de la función min. Claro, haces uso de la función min y agarras la columna cantidad y sale la respuesta, ¿no? La cantidad mínima pedida. Eso puedes hacer, simplemente pones 3 puntitos, nueva medida, ya pones cantidad mínima pedida, ahí está, así vamos a poner mínima pedida, pones min qué, a la función no, la función es min pues, sí, la función tiene que ser min, ¿no? Min, claro, la función es min, no, la función es min, sí, la función debe ser min, entonces acá, datos, cantidad, listo, ahí está, sí, la función es min, no te preocupes. Aquí la métrica sacas y la cantidad mínima que se ha pedido es 1. O sea, de toda esa lista, la cantidad mínima que se ha pedido es 1. Listo. Profesor, ¿y cuál es la cantidad máxima pedida? Igualito, 3 puntitos y pones nueva medida, pones cantidad. No se retiren, estimados. Me parece que la coordinadora tiene una actividad. Ya no se retiren. La coordinadora tiene una actividad para regalar puntos. ¿Ya? Así que no se retiren. Datos 1, cantidad. Listo. Ahí está. Y le das un enter. Y nuevamente pones la tarjeta y pones la cantidad máxima pedida, ¿ves? Ahí está. Y listo. Ahora, me dirás, profesor, ¿y esto también yo lo puedo usar cuando creo una tabla? Por ejemplo, voy a crear una tabla que me diga, a ver, ¿dónde está? Del código del producto tal, ¿cuánto se ha pedido? Ahí está, ¿ve? Yo lo puedo usar. No hay ningún problema, yo lo puedo usar. Profesor, si yo quiero saber la cantidad promedio de cada producto, ¿también lo puedo usar? Lo puedes usar. ¿Ve? Entonces, estas medidas no necesariamente sirven para las tarjetas. Estas medidas también sirven para la creación de tablas. Y a partir de estas tablas ya puedes crear tus gráficos, ¿no? Ya de eso ya obviamente se encarga uno, ¿no? De lo que quiere realmente mostrar. Pero las medidas son esenciales, o las métricas, porque como te mencionaba, siempre en toda información tiene que haber 3 cositas: la descripción y la métrica. Siempre.
la descripción y la métrica. Eso es una información realmente entendible. Listo, estimados. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Ahora les voy a dejar con nuestra coordinadora, pero antes de dejarles con nuestra coordinadora, les voy a hacer un anuncio, ¿ya? Un anuncio les voy a hacer.